Lois Persson era una mujer muy sencilla que vivía sola en su casa de Weatherford, Texas, en Estados Unidos. Pasaba la mayor parte del tiempo cuidando de su jardín y leyendo la Biblia, pero en 2011 toda su vida cambió cuando su antiguo vecino Jeffrey Maxwell la secuestró en la entrada de su casa. Tras 12 días cautiva, Lois consiguió escapar y explicar todo lo que vivió a manos de Jeffrey. Cuando la policía investigó los antecedentes de Jeffrey, descubrieron una conexión entre otras dos mujeres desaparecidas. Este es otro de varios casos que he subido en este canal donde la víctima consigue escapar de ser asesinada. Antes de empezar con este vídeo os cuento que en realidad este caso era para el domingo, pero se está subiendo hoy porque no he podido grabar. He tenido una infección en la muela del juicio y no podía vocalizar bien, prácticamente casi no podía hablar. Ahora todavía tengo un poco hinchada la encía y a lo mejor hablo más lento de lo normal, no lo sé, porque no me había parado a grabar. Seguramente me tengo que quitar la muela del juicio y no quiero. Por favor, animadme en comentarios, personas que os la hayáis quitado y no lo hayáis pasado muy mal. Antes de empezar también dejo por aquí mis redes sociales, que sepáis que tengo un canal secundario donde subo los vídeos de Reddit, de maquillaje y misterio. También tenemos un podcast donde subimos historias de Reddit e historias paranormales, entre otras historias. Y ahora ya empecemos con el caso de hoy. Jeffrey Allen Maxwell nació el 12 de julio de 1952 y creció en el área de Fort Worth, en Texas. Es curioso que sea un criminal tan atroz y no se sepa demasiado de su infancia. Realmente no sabemos los detalles, en plan si vivió algún tipo de situación que lo llevó a desarrollar la monstruosidad que sacaría a relucir más tarde. Lo que sabemos es que creció en un hogar religioso muy estricto y que cuando era adolescente irrumpía en casa de los vecinos cuando estos no estaban en casa, se acercaba al cubo de ropa sucia y robaba ropa interior sucia de sus vecinas. Otras veces sí estaba en casa de alguien, por ejemplo si habían invitado a la familia a cenar, a comer o lo que fuera, él se excusaba para ir al baño y comenzaba a rebuscar en el cesto de la ropa sucia para robar más ropa interior. Durante esa época robó 40 bragas sucias y las tenía tiradas por su habitación. Así que creció en un hogar muy estricto, pero sus padres no entraban en su habitación donde había 40 bragas de las vecinas. A los 18 años conoció a una chica llamada Rita. Comenzaron una relación y se casaron rápidamente. Ya al cabo de poco se quedó embarazada. Después de unos años, en el 1981 se divorciaron y Jeffrey conoció a otra chica a través de un servicio de búsqueda de parejas por correo. El Tinder de antes parece que era por correo. A través de este servicio conoció a Marta Martínez, una joven que vivía con sus padres en México. Comenzaron una relación a distancia que se basaba en enviarse cartas amorosas, así se comunicaban y llevaban a cabo su relación. Luego comenzaron a verse. Jeffrey viajaba hasta México para verla. Pasado poco tiempo, Jeffrey la visitó, pero esta vez fue para pedirle matrimonio. La familia de Marta estaba muy disgustada. Carol Martínez, quien era la mujer de Javier, hermano de Marta, dijo: simplemente Jeffrey no nos gustaba. Todos intentaban ser amables con él, pero nos daba una sensación muy inquietante. Toda la familia le rogó a Marta que no se casara con él, que no lo veían trigo limpio, pero ella, de 29 años en ese momento, le preocupaba que esa fuera su única oportunidad para formar una familia, para casarse, tener hijos. Es desconcertante que antes hubiera esa sensación de urgencia para casarse y tener hijos, pero claro, era otra época en la que había mucha presión con esto. Carol dijo sobre Marta que era una mujer insegura y que Jeffrey se aprovechaba de eso. Se casaron y Marta se mudó con él en Texas. Durante esa época, Carol y Javier iban a casarse y en la boda Marta llevó a Jeffrey, su marido. Estaban celebrando la boda, toda la familia, amigos, cuando en un momento Jeffrey se acercó a Carol y le dijo: supongo que ya somos familia, puedo besarte, y le metió la lengua hasta la garganta. Unos meses después hizo exactamente lo mismo con la novia en otra boda familiar. Supongo que estas chicas le dijeron a Marta lo que había hecho, pero él se excusaría y ella, según Carol,
era insegura, no tenemos información sobre si lo supo o sobre cómo reaccionó, pero Jeffrey es asqueroso. Poco más adelante, Marta comenzó a contarle a sus amigos un comportamiento de Jeffrey que le preocupaba. Contó que Jeffrey algunos días aparecía por casa con moretones en las muñecas y en los tobillos. Esto se lo contó a sus amigos, pero no a su familia. Ella ya se había dado cuenta de que algo iba mal con su marido, pero ya se habían casado y además tenían un hijo. En 1987, cuando llevaban unos 5 o 6 años casados, Marta un día fue encontrada atada y golpeada junto a la Interestatal 35 a 16 kilómetros de Ardmore, Oklahoma. Le habían hecho un corte en la garganta y apenas estaba con vida. Al despertar en el hospital, la policía acudió para que declarara. Ella explicó que Jeffrey la había drogado, atado, torturado y abandonado a su suerte en la autopista. Los detectives se dirigieron hacia la casa del matrimonio para registrarla. Encontraron una bolsa de papel marrón llena de libros sobre bondage. Los libros en cuestión eran los siguientes: Niñas atadas, azotadas y enjauladas, bondage para 3 esposas, entre otros. Debajo de esta bolsa había otra con unas esposas, cuerdas y pinzas para la ropa. Jeffrey fue arrestado y acusado de secuestro agravado. Cuando Marta salió del hospital, se llevó a su hijo a México para que se quedara con su familia. Le contó a sus familiares algunas de las cosas que había vivido con Jeffrey y les dijo: he guardado en secreto esto durante mucho tiempo. Jeffrey me ataba, me encerraba sola en una habitación pequeña durante días y demás situaciones sobre cómo la maltrataba y sobre lo enfermo que estaba. Desafortunadamente, y esto da mucha rabia, cuando llegó el momento de testificar en el juicio, Marta se dio cuenta de que el juez y la policía no la creían, no la interrogaban, no la apoyaban, no la contactaban y finalmente los cargos fueron retirados al no sentirse apoyada. Jeffrey comenzó a enviarle cartas a Marta disculpándose por todo lo que le había hecho, por casi matarla, por tenerla encerrada en habitaciones y maltratarla de maneras espantosas. Marta le enseñó estas cartas a sus familiares, quienes le rogaban constantemente que no se le ocurriera volver con él. Carol dijo: las cartas en realidad eran más manipuladoras que cualquier otra cosa. Le repetía una y otra vez que Dios quería que estuvieran juntos y básicamente la culpaba de todo lo sucedido. Pasadas unas semanas, un día Marta le anunció a su familia que iba a volver a Fort Worth con Jeffrey. Su familia se puso furiosa. Carol dijo que Marta sentía que no tenía opciones, que no tenía otra opción, no tenía dónde ir. Y que al principio las cosas parecieron mejorar cuando llegó a casa de Jeffrey. Jeffrey comenzó a estudiar y obtuvo un título de asociado. Su hijo estaba feliz y Marta adoraba al hijo de Jeffrey de su matrimonio anterior, el hijo de Rita. Durante todo ese tiempo, Jeffrey tuvo varios trabajos. Trabajó como mecánico de aerolíneas, trabajó vendiendo alimentos y fue guardia de prisión. Un día la familia de Marta la invitó a una reunión familiar y ella apareció con Jeffrey. Muchos hablaron con él a desgana, evidentemente, nadie le quería ahí, nadie quería que Marta estuviera con él y realmente no se sorprendieron del todo cuando en el año 1993 Marta desapareció. El día de la madre de 1992 tuvieron noticias sobre Marta por última vez y desde ese día nadie pudo comunicarse con ella de nuevo. Cuando lo denunciaron a la policía, se dirigieron hacia la casa y el coche de Marta continuaba ahí. Dentro de la casa estaba su pasaporte y tarjetas de crédito. Jeffrey le dijo a la policía, cuando le preguntaron por el paradero de su mujer, que se había ido. 2 personas del entorno de Marta recibieron cartas escritas a mano supuestamente de ella, donde les contaba que dejaba a su marido y a su hijo y que no se comunicaran con ella durante un tiempo. Esto era muy extraño porque Marta era una persona que siempre que necesitaba ayuda, apoyo o tenía cualquier problema se refugiaba en su familia. Así que no era algo habitual en ella estar mal en su matrimonio y desaparecer, sino que lo más habitual era estar mal y volver con su familia. Carol dijo sobre esto: casi siempre cogía el teléfono y llamaba. Fue muy extraño, las cartas estaban en inglés y ella se comunicaba en español con su familia, que eran de México. Definitivamente no estaban escritas por ella. La familia y amigos estaban convencidos de que había sucedido algo horrible. El hermano de Marta, Javier, voló hasta Texas y habló con la policía en persona. Todos estaban seguros de que Jeffrey estaba involucrado en su desaparición, pero la investigación se estancó por falta de pruebas. En 1995, Jeffrey solicitó el divorcio alegando la desaparición de su mujer. Poco después volvió a casarse de nuevo con Rita, la que había sido su primera mujer. Para ese entonces ella tenía 3 hijas pequeñas de otro matrimonio. 2 días antes de su boda, la mejor amiga de Rita dijo que Jeffrey la había violado. Esta mujer le alquilaba la parte de arriba de su dúplex a Jeffrey
y contó que una noche fue a arreglar un lavabo roto y abusó de ella sexualmente. Al terminar se vistió y le advirtió que no le dijera a nadie y ella se quedó en la cama llorando. Poco después de mudarse con Rita y sus 3 hijas, la hija del medio se quejó a las autoridades escolares de que su padrastro Jeffrey la tocaba inapropiadamente. Comentó que esto ocurría con frecuencia mientras jugaba a la Nintendo. Dijo que mientras jugaba, él se acostaba a su lado y le metía la lengua en la boca. No se sabe si las autoridades de la escuela alertaron a la policía o simplemente advirtieron a Jeffrey de que sabían lo que estaba pasando, pero él cambió a las niñas de escuela. En la nueva escuela surgieron nuevas acusaciones, esta vez de la pequeña de las 3 niñas. Afirmó que también la tocaba inapropiadamente. Describió que se despertó en medio de una tormenta por la noche y quería ir a dormir con su madre, pero al llegar a la habitación solo Jeffrey estaba en la cama. La manoseó por todas partes hasta que vieron las luces del coche de Rita en la entrada y entonces él le ordenó que volviera a la cama. La escuela alertó a los servicios de protección infantil, quienes se pusieron en contacto con Rita y le insistieron en que sacara a sus 3 hijas de esa casa, pero Rita no hizo nada. Al menos no en ese momento, pero más tarde parece que se divorciaron. No he encontrado la fecha exacta ni cómo fue el divorcio, ni si Rita lo denunció por los abusos hacia sus hijas, pero en algún momento desde ahí hasta el año 2000 se divorciaron. En el año 2000, Amelia Smith, una mujer de 51 años que trabajaba en una compañía de taxis en Irving, Texas, el 3 de febrero a las 10 de la noche terminó su turno del trabajo y salió. Se subió a su coche y condujo hasta su casa ubicada en Weatherford. Su marido estaba visitando a su madre en ese momento y sus hijos tampoco estaban en casa. Vivían en una casa rodante. Durante la noche los vecinos comenzaron a oler a quemado y al mirar afuera vieron que la casa de Amelia se estaba incendiando. Eran aproximadamente las 4 de la madrugada. Cuando las autoridades llegaron a la residencia, esta estaba completamente en llamas. Se dieron cuenta de que el incendio había sido provocado cuando vieron que alguien había intentado también incendiar el coche de Amelia. Su cuerpo no se encontró y nunca más se volvió a saber nada de ella. Desapareció. Los investigadores pensaron que un pirómano fue el responsable del incendio, pero que no tenía nada que ver con la desaparición de Amelia. El marido de Amelia dijo que era una persona muy religiosa y responsable que jamás abandonaría a sus hijos. Se sospecha que Amelia fue asesinada por Jeffrey, pero nunca se ha confirmado, aunque es muy probable, ya que cuando cuente toda la información de este caso, todo apunta a eso. Ahora pasamos con una de las personas de este caso que pasaría un completo horror a manos de Jeffrey, Lois Marie Pearson. Tenía 62 años en el año 2011, vivía en White, en el condado de Parker, Texas, a media hora del oeste de Fort Worth. Lois nunca se había casado ni había tenido hijos. Era una persona que disfrutaba de la soledad. Le encantaba la tranquilidad y en lugar de salir a centros comerciales abarrotados o cualquier lugar, prefería la tranquilidad de su pequeña casa de madera, que era la misma en la que había crecido de pequeña. Estaba ubicada en una zona rodeada de las colinas rurales del condado de Parker. Así que vivió en la misma casa durante toda su vida. Fue la casa donde creció con sus padres, nunca se mudó. Tenía un terreno que alquilaba a un ganadero y vivía de esos ingresos. Le gustaba pasear por los pastos con sus gatos y alimentar a las gatas. Dijo: "Siempre me han reconfortado los animales y la naturaleza. Hay tantas cosas en la sociedad que son dañinas". Tras la muerte de su madre, Lois se convirtió en una persona muy autosuficiente. En una ocasión, las tuberías se le congelaron en invierno y en lugar de llamar a un fontanero, decidió vivir sin agua corriente y ella misma iba hasta un pozo y llenaba garrafas de agua. En muchas ocasiones, las luces de su casa dejaban de funcionar y ella llevaba una lámpara vieja que conectaba a un alargador y ya está, vivía con la luz de esa lámpara. No tenía televisor ni tampoco tenía teléfono. No quería, le gustaba la soledad. Creció como una bautista devota. Todos los domingos iba en coche a la iglesia y una vez al mes iba a Mineral Wells, el pueblo más cercano, con tiendas, a hacer la compra y a lavar ropa en la lavandería. En ese momento estaba jubilada, pero había sido maestra de primaria. Cuando su coche le fallaba, decidía ir caminando hasta la iglesia, andando 32 kilómetros ida y vuelta. A menudo pasaba los días sin interacción humana, sin hablar con nadie y nunca tuvo novio. Lois conoció a Jeffrey Maxwell cuando ambos tenían 50 años.
años, porque él se mudó a la propiedad más cercana de casa de Lois. De vez en cuando se cruzaban, hablaban, si pasaban por delante de la casa del otro se saludaban. Una vez ella le pidió prestado un tractor, él se lo prestó y ella, para devolverle el favor, le llevó una cesta de verduras y frutas y bayas frescas. Jeff una vez la invitó a cenar, pero ella lo rechazó porque dijo que él la hacía sentir rara, le daba una vibra extraña. Una tarde Jeffrey apareció en casa de Lois, se bajó de su coche y le pidió un beso. Ella se ofendió y le dijo: no vuelvas a venir a mi casa, no eres bienvenido. Poco después, en el año 2005, Jeffrey se mudó, pero antes de irse vio a Lois fuera de sus casas. La conversación fue muy breve, él pasó por delante de casa de ella para enseñarle fotos de la nueva casa que estaba construyendo en el embalse Richland Chambers, justo a las afueras de la ciudad de Corsicana, en el condado de Navarro, Texas, a unos 160 kilómetros de distancia. Y esa fue la última vez que se vieron en ese momento. Al mudarse, los nuevos vecinos de Jeffrey comenzaron a cogerle manía. El vecindario era súper tranquilo hasta que llegó él. Dijeron que era un hombre muy entrometido y mandón, que iba por ahí exigiendo a las personas que pescaban o que cazaban que les enseñaran sus licencias, como si él fuera policía o algo, y que todo el mundo se alejaba de él. Todos querían evitarlo por su horrible personalidad. Era un hombre muy desagradable. Un vecino llamado Stan Hart dijo sobre él: era raro. Casi todos los domingos Jeffrey desayunaba en Old Agee General, un restaurante, y la propietaria, Tammy Cantrell, dijo sobre él: era simpático, pero raro. ¿Cuánta gente conoces que quiere sentarse en tu restaurante y presumir de cuánto dinero tiene? Era muy ruidoso y muy desagradable. A nadie le caía bien. Todos teníamos una sensación muy inquietante sobre él. O sea que imaginad cómo era este hombre, que solo conocerlo la gente tenía esta sensación tan extraña. Jeffrey nunca faltaba a ninguna reunión de Kiwanis. Kiwanis es un club, en realidad no sé si se pronuncia Kiwanis o Kiwanis, pero es un club que se dedica a recaudar fondos para obras de caridad, donde la gente que participa hace almuerzos, reuniones, etc. El sheriff del condado de Navarro comentó que Jeffrey era peculiar, destacando entre el ambiente durante los almuerzos de Kiwanis. Dijo: estaba allí, pero era muy callado. Para mí era una persona un poco extraña. Y ahora ya pasamos con todo este contexto con el día de los hechos. La tarde del 11 de marzo de 2011, Lois se estaba preparando para hacer su viaje mensual a la ciudad para ir a hacer la compra y para ir a la lavandería a lavar su ropa. Estaba de pie junto a su coche cuando de repente llegó Jeffrey y aparcó su coche detrás del de ella. Lois dijo más tarde que desearía haberse ido 5 minutos antes o que él hubiera llegado 5 minutos después para evitarse lo que pasaría a continuación. Jeffrey saludó a Lois con una sonrisa, bajó de su coche, se acercó a ella y comenzaron a hablar, a tener una conversación casual. ¿Cómo te va todo? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Él le preguntó por la iglesia, cómo va en la iglesia, y mientras ella hablaba, él se fue acercando lentamente cada vez más. Y ella a la vez se alejaba lentamente más porque estaba extremadamente incómoda. De repente Lois vio como la cara de Jeffrey cambiaba por completo. Dijo: tenía una mirada extraña. Simplemente dejamos de hablar. Jeffrey metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una lata con una tapa extraña y se la acercó a Lois en la cara. Antes de que pudiera decir nada, apretó y resulta que era spray de pimienta y se lo empezó a rociar en los ojos. Increíblemente Lois ni se inmutó porque el spray no le afectó. Se dio la vuelta y comenzó a correr hacia su coche, el cual estaba detrás de una valla de alambre, porque al charlar se habían ido adentrando en su casa. Apenas estaba llegando a la valla cuando él la atrapó. La rodeó con los brazos y forcejeó, pero ella se agarró a la valla y no la soltaba. Se le clavaron las púas en los dedos y comenzaron a sangrarle las manos, pero aún así no se soltó. Él consiguió finalmente que se soltara y comenzó a arrastrarlas por el suelo frente a su camioneta, y entonces, en un acto de desesperación, Lois gritó con todas sus fuerzas esperando que alguien la escuchara, y seguidamente le gritó a Jeffrey: tengo SIDA, con la intención de que no la violara. Nadie podía escuchar a Lois porque vivía en un lugar muy aislado, donde ni siquiera los coches que pasaban
pasaban por la carretera podían oírla. Jeffrey comenzó a arrastrarla hasta la puerta trasera de su casa. La levantó, le puso unos grilletes en los tobillos y abrió la puerta trasera. Ella estuvo todo el rato forcejeando con él para liberarse, pero él tenía más fuerza. La arrastró hasta la cocina, cogió un rodillo de madera y la golpeó en el lado izquierdo de la cara y luego en el derecho. Más tarde dijo que la intensidad de los golpes fue muy fuerte. Describió que del 1 al 10, el golpe del lado izquierdo de la cara fue un 10 y el del lado derecho fue un 15. Sintió que los ojos se le cerraban por la hinchazón de su cara al instante, pero no dejó de intentar liberarse y huir. Jeffrey cogió un cuchillo enorme de carnicero y entonces Lois se quedó quieta, súper mareada en el suelo de la cocina. Él le preguntó que dónde guardaba la cinta adhesiva y ella no respondió. Volvió a preguntar y tampoco dijo nada. Jeffrey desconectó el cable alargador de la lámpara y empezó a cortarlo en pedazos. La llevó hasta la sala de estar y la ató al pomo de la puerta con tiras del cable alargador. Después volvió a la cocina y salió por la puerta trasera, y Lois lo escuchó caminar hacia los coches. En ese punto intentó soltarse y lo consiguió. Se levantó y salió corriendo por la puerta delantera. Jeffrey volvió a entrar en la casa y se dio cuenta de que había escapado. Salió corriendo, se subió a su camioneta y comenzó a buscarla por la carretera. Lois había recorrido varios cientos de metros con los grilletes en los tobillos. Él la persiguió a toda velocidad, la adelantó y le cerró el paso. Salió de la camioneta con una pistola y le dijo: ahora vamos a pasar al plan B. Tenía una expresión en la cara que aterrorizó a Lois. Abrió la compuerta trasera de la camioneta y la empujó dentro, y le puso unas esposas en las muñecas. Sacó cinta adhesiva para ponérsela en la boca y ella comenzó a negar con la cabeza diciendo aire, aire, pero se la puso de todos modos. La miró, sonrió y le preguntó: ¿eres virgen? Ella empezó a llorar porque sabía lo que pasaría y él comenzó a imitar su llanto burlándose de ella. Cerró la puerta y se puso al volante. Mientras conducía le dijo a Lois: luego tendré que volver a tu casa para quemarla. Así que recordáis a Amelia, por eso se cree que él podría ser el responsable de su desaparición y del incendio de su casa. Ella a través de la cinta adhesiva dijo: por favor no quemes mi casa. Jeffrey salió del camino secundario y entró en la autopista. Comenzó a mirarla a través del espejo retrovisor y le dijo que se mantuviera tumbada en la parte trasera. Todavía era de día en ese momento y ella esperaba que si levantaba las piernas los demás conductores verían los grilletes de sus tobillos y entenderían que tenían que ayudarla. Pero cada vez que levantaba las piernas, él le gritaba y le decía que se detendría y la mataría. Lois se fijó en que los cristales de las ventanas tenían un tinte oscuro y parecía que desde fuera nadie la veía. Pensó en abrir la puerta y tirarse a la autopista, pero de ninguna manera pudo abrirla. Comenzó a rezar pidiendo a Dios una y otra vez y Jeffrey se burlaba de ella. Le dijo: cuando termine contigo no creerás en Dios. Y de repente Jeffrey salió de la autopista. Lois miraba por la ventana y no reconocía la carretera ni los edificios que veía. Pasados pocos minutos detuvo el coche, bajó, la sacó y la metió en el garaje de una casa y cerró las puertas tras ella. Ella observó el garaje, vio que había muebles de jardín, una cortadora de césped, una mesa llena de herramientas, una lavadora y una secadora. Jeffrey le quitó los grilletes y empezó a quitarle toda la ropa menos el sujetador, que se lo cortó con un cuchillo. Les posó las manos en los extremos de una gruesa barra de acero sujeta en el techo con cadenas. Lois lo observaba y lo vio apretar un interruptor de una caja de control amarilla conectada a un cable al mismo punto del techo que las cadenas. Y sintió como sus brazos se empezaban a elevar, luego sus hombros fueron empujados con fuerza hacia arriba, hasta el punto en el que estaba colgada del techo con sus piernas colgando al aire. Jeffrey no paraba de gritarle por haberle desobedecido en el coche, comenzó a gritarle que era una zorra, a tocarle el cuerpo y abusó sexualmente de ella. Y luego le dijo: te cuidaré durante 2 semanas. Seguidamente comenzó a golpearla, primero con un látigo negro, con borlas rojas en las puntas, después cambió a un látigo más largo y luego usó una caña de pescar para golpearla. Ella no dejaba de gritar y él le repetía: cuando termine contigo no creerás en Dios. Y le preguntó: ¿te duele? Ella dijo que sí y él respondió: bien. Cuando terminó y la bajó al suelo, ella apenas podía mantenerse de pie, la llevó por las escaleras del garaje hacia la cocina y le enseñó un rifle que guardaba cargado junto a la puerta. Lois le tenía terror a las armas, porque su padre tenía y cuando murió ella y su madre sacaron
sacaron todas las armas de la casa. Luego Jeffrey la llevó al baño y le dijo que se limpiara. Lois se vio todos los moretones que tenía en el cuerpo, tenía un ojo hinchado y cerrado, y dijo: Dios, perdóname la vida. A lo que él dijo: más te vale rezar. Lois se dio una ducha rápidamente y luego él le dio unos vaqueros para que se los pusiera. Le quedaban enormes y olían a él y para ella fue horrible y asqueroso, pero entonces se dio cuenta de que no debía quejarse, debía hacer lo que él quisiera para intentar sobrevivir. Esa noche la encadenó por los tobillos a la cama, apagó todas las luces y se acostó a su lado. Lois no durmió en toda la noche, naturalmente, y Jeffrey se iba despertando mucho. Cada vez que ella se giraba para mirarlo, lo veía mirándola con los ojos súper abiertos, con una mirada perturbadora. Al amanecer, Jeffrey le dijo que tenía que irse a la tienda a comprar más candados. La levantó y la llevó hasta el garaje. Ella pensó que la iba a volver a atar en las cadenas y comenzó a decirle: por favor, no. Llegaron al garaje y le enseñó una caja de madera que había en el suelo que parecía un ataúd. Olía a nuevo y Jeffrey le dijo que podía elegir entre dos opciones: entrar en la caja o volver a la máquina de cadenas que la dejaba colgando desde el techo. Y ella enseguida respondió: en la caja. Le puso una correa con un anillo metálico alrededor de la boca para amordazarla y le cerró la correa por detrás de la cabeza. Luego la espesó por las muñecas y tobillos y le dijo que se acostara en la caja. Ella le dijo que le preocupaba quedarse sin aire y entonces él puso una llave inglesa en el borde de la caja para levantar la tapa unos centímetros y que le entrara el aire, y luego se fue. Ella se quedó tumbada boca abajo en el ataúd de madera, escuchó atentamente el coche arrancar e irse e intentó abrir la caja, pero por mucho que empujaba y pateaba, no podía. Lo intentó hasta que se le llenaron los tobillos de moretones de tanto golpear. Lo único que sucedió fue que la llave inglesa se cayó, la caja se cerró del todo y se quedó en completa oscuridad y completamente encerrada. No quiero imaginarme la claustrofobia que se desarrolla después de vivir una situación así. Es horrible pensar en todo lo que estaba viviendo Lois en ese momento. Cuando Jeffrey volvió a casa, la llevó al dormitorio y le quitó la ropa, la acostó en la cama y empezó a frotar sus partes íntimas. Lois nunca había mantenido relaciones sexuales hasta que él abusó de ella. Nunca se había ni siquiera desnudado delante de un hombre y no tenía ni idea sobre nada sexual. Así que ella dijo que no sabía qué le estaba haciendo, pero que le dolía. Hizo una mueca de dolor y entonces él le preguntó si le gustaría ir al garaje y que la colgara boca abajo en la máquina de cadenas, como amenaza. Entonces ella no volvió a quejarse. Cuando terminó, volvió a esposarla en la cama, poniéndole las esposas en una pierna. Y así comenzaron a pasar los días. Durante los primeros días siempre la dejaba atada en la cama. Hasta el momento Lois no había podido dormir más de una hora seguidas, se despertaba constantemente hasta una noche que por fin pudo dormir unas horas. A la mañana siguiente, Jeffrey le dijo que tenía que irse a Dallas a pagar algo que necesitaba su hijo. La esposó, la amordazó y la dejó encadenada en la cama durante las horas que estuvo fuera. En ese momento, Lois comenzó a preguntarse si en algún momento alguien se enteraría de que estaba secuestrada en esa casa. Se le pasó por la mente qué pasaría si Jeffrey tuviera un accidente de carretera. ¿Se quedaría en esa cama esposada hasta morir? De repente comenzó a escuchar movimiento fuera de la casa, gente cortando césped, vehículos pasando, y comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó. Ese día la policía acudió a casa de Lois ya que se incendió. Como Lois no tenía vecinos cercanos, nadie supo que la casa se estaba incendiando hasta que estaba completamente envuelta en llamas y se vio desde la carretera. La policía y bomberos buscaron a Lois entre los escombros, llevaron perros rastreadores de cadáveres y registraron toda la propiedad, pero no encontraron sus restos. Por lo tanto, comenzaron a pensar que había sido secuestrada. Hicieron un comunicado de prensa y comenzaron a difundir un cartel de persona desaparecida, así como una foto suya en las noticias. Un testigo se acercó a la comisaría para declarar que había visto un coche compacto azul con una placa para discapacitados estacionado cerca de la casa de Lois minutos antes de que ésta se incendiara. Jeffrey llegó a su casa por la tarde y comenzó a gritar a Lois cuando vio que se había orinado en la cama. Se burló de ella y al quitarle la mordaza de metal, Lois se dio cuenta de que se había partido los dientes. Jeffrey puso la tele y Lois vio una foto suya en las noticias donde explicaban que estaba desaparecida, que su casa se había incendiado y que la estaban buscando. Jeffrey abusaba de ella sexualmente todas las mañanas y luego ella se pasaba el resto del día rezando. Constantemente repetía: por favor, Dios, no dejes que Jeff me mate. A medida que los días seguían pasando, Lois se fijó en que Jeffrey cada vez parecía menos enfadado con ella e incluso comenzó a sonreírle de vez en cuando y le preparaba la comida. Lois buscaba cualquier oportunidad para crear un plan de escape y no quería rendirse. El séptimo día él se abalanzó sobre ella y le dijo que no quería mantener relaciones sexuales.
le dijo: no cometerás adulterio, y él respondió: Dios no te lo tendrá en cuenta, y comenzó a abusar de ella. Pegó su boca a la suya haciendo que apenas pudiera respirar, y Lois recordó que sus padres de pequeña le contaron que tenía un germen de bronquitis en la boca, así que comenzó a crear la mayor cantidad de saliva posible para que Jeffrey se contagiara. Le puso a esto el nombre de guerra bacteriológica. Al día siguiente, Jeffrey se despertó con fiebre y escalofríos, pálido y apenas podía levantarse de la cama. A partir de ahí, no volvió a abusar de ella. La mañana siguiente, Jeffrey le pidió que le extendiera un cheque que tuviera fecha del 2 de febrero y que escribiera "Gracias por el préstamo, Jeff", y lo firmara. Ella escribió "Pago del préstamo" y él se enfadó. Y ella le dijo que es que le dolían los dedos. Esa tarde fue a cobrar dicho cheque y cuando volvió le dijo: es que la comida no es barata. Lois le preguntó si tenía una Biblia y él sacó una vieja Biblia que le había pertenecido a su padre y ella le pidió que se la leyera. Él no quiso y simplemente se la dio para que la leyera ella, y él se puso a mirar películas del oeste y ciencia ficción en la tele. De vez en cuando la interrumpía y le pedía que se sentara en su regazo. Poco a poco, Jeffrey comenzó a confiar un poco más en Lois. La mantenía cada vez menos horas encadenada, pero la tenía siempre vigilada. En una ocasión él se dejó el móvil en el baño y Lois pensó en cogerlo y pedir ayuda, pero nunca antes había usado un móvil. Recordemos que ella no tenía móvil, nunca había usado uno. Le preocupaba hacer algo mal y necesitaba ganarse su confianza, así que decidió no hacer nada. Jeffrey comenzó a conversar con ella, le preguntaba sobre sus creencias, él le explicó que creció en un hogar estrictamente religioso e intentaba convencerla de que Dios no existía. De repente le dijo: ¿me perdonas lo que he hecho? Y ella respondió: sí, tengo que hacerlo. Si no perdonas a los demás, Dios no puede perdonarte tampoco a ti. Jeffrey le dijo que quería buscar una solución a la situación. Le preguntó si podían casarse, ya que si se casaban, ella no podría testificar en su contra. Y le dijo que no podía dejarla ir por sus moretones. ¿Y por qué? Palabra textual: chismorrearía. O sea, chismorrearía Jeffrey. Chismorrearía me suena a que se pondría a hablar con los vecinos. Ah, sí, Jeffrey Maxwell me ató en unas cadenas que tienen una máquina en el garaje que te cuelga desde el techo y abusó de mí, me ató en su cama, me mantuvo cautiva durante días y ese tipo de cosas. O sea, este hombre estaba completamente enfermo para pensar que Lois, o sea, que si soltaba a Lois, ella en lugar de ir a la policía directamente, se iría a chismorrear. Ella le dijo que no, que le aseguraba que no chismorrearía, y Jeffrey le dijo: sabes, en realidad no hago esto porque quiero. Hay varias personas, no te voy a decir los nombres, que me pagan para que haga esto. Estoy intentando ser lo más amable posible contigo. O sea, Jeffrey, ¿quién pagaría para que hagas eso? ¿Quién sale beneficiado de que secuestres, maltrates y abuses de una mujer? Estaba completamente loco. De repente volvió a cambiar la actitud. Comenzó a burlarse de ella, preguntando cómo van tus oraciones, burlándose de que no estaban funcionando, y porque se lo preguntaba con sarcasmo. Mientras, en el condado de Parker, la policía publicó una declaración de la testigo sobre el coche visto en la casa de Lois el día del incendio. La mujer dijo que la descripción del coche coincidía con la de un antiguo vecino de Lois llamado Jeffrey Maxwell, y que Lois se quejó mucho de él mientras fue su vecino. Siempre le decía que la incomodaba. En ese momento, Jeffrey vivía de las prestaciones por discapacidad del Seguro Social. Esta testigo recordó que en el coche de Jeffrey estaba la calcomanía de discapacidad, porque tenía una discapacidad debido a una afección cardíaca, por lo que la policía comenzó a investigarlo. El sábado 12 de marzo, Lois estaba en el suelo leyendo la Biblia y Jeffrey comenzó a burlarse de ella como de costumbre. Seguidamente se fue a ver la tele y de repente escucharon cómo tocaron la puerta con firmeza. Jeffrey se levantó y llevó a Lois corriendo a una habitación y le dijo que guardara silencio. Mientras la esposaba y amordazaba, volvieron a tocar la puerta todavía más fuerte. Él fue a abrir y Lois intentó escuchar con atención, pero no oía lo que decían. Era la policía. Jeffrey les dijo que su casa estaba hecha un desastre, salió y cerró la puerta. Eran poco más de las 6 de la tarde. El sargento Ricky Montgomery y otros 4 investigadores comenzaron a hablar con Jeffrey. Montgomery llevaba una grabadora en el bolsillo y grabó toda la conversación. Le dijeron: estamos hablando con varias personas que conocieron a la señorita Lois Person. ¿Sabe quién es?
y Jeffrey contestó: antes era mi vecina. Ellos dijeron: estamos hablando con todos los que viven en la zona, con todos los que vivían allí y con todos los que han estado ahí recientemente. Jeffrey dijo: hace mucho tiempo que no voy por allí. ¿No has ido?, le preguntaron y dijo: no. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con la señorita Person? Y él respondió: bueno, me envió un cheque. Hizo una pausa, se aclaró la garganta y continuó diciendo: me debe dinero. Montgomery preguntó: ¿por qué te debe dinero? Y Jeffrey respondió que le había prestado dinero un par de años atrás, pero no recordaba cuál era la cantidad. Dijo: unos $2,000, supongo que sentí lástima por ella. Mientras esta conversación continuaba, Lois salió con cuidado de la habitación en la que la encerró Jeffrey y se acercó a una ventana en la entrada de la casa. Todavía había suficiente luz afuera como para distinguir al sheriff y los coches de policía aparcados en la entrada. Sintió miedo, pero pensó que era o ahora o nunca. Era su única oportunidad. Corrió por la casa hasta llegar a la puerta principal. Montgomery le estaba preguntando a Jeffrey si estaría dispuesto a ir a la oficina del sheriff cuando desde adentro alguien comenzó a golpear la puerta y la voz de una mujer diciendo: estoy aquí, estoy aquí. Abrió la puerta y vieron cómo Lois estaba frágil, encorvada, con el pelo sin lavar, enredado y la cara llena de moretones. Cojeó hasta ellos y aunque Montgomery llevaba una foto de Lois, no la reconoció. Le preguntó: ¿quién eres tú? Y ella dijo: Lois Person. Y él dijo: es ella. Uno de los investigadores empujó a Jeffrey contra la pared y le puso las esposas, mientras él gritaba que no había hecho nada. Lois dijo: no me ha hecho nada. El investigador dijo: bueno, Lois, te ha dado una paliza. Ella dijo: es mi amigo. Jeffrey dijo: no he hecho nada. Lo tiraron al suelo y él gritó que tenía un pie mal. Unos minutos después se llevaron a Jeffrey. Y Lois entonces, seguramente en el momento en el que dijo que él no le había hecho nada, ella estaba completamente confundida, había estado muchos días, 12 días, siendo abusada, maltratada, sin dormir y realmente no estaba bien mentalmente en ese momento. Cuando se llevaron a Jeffrey, Lois entonces comenzó a explicarles que la había golpeado, que le había metido cosas que no quería y que la puso en la máquina. Ellos no entendían qué era la máquina. Montgomery y otro agente entraron en la casa, encontrando las cadenas, candados, juguetes sexuales ensangrentados, esposas, grilletes, una botella de lubricante, una pistola cargada, la caja de madera, la caja de control amarilla y la máquina con cadenas, que era un dispositivo casero para desollar ciervos. Dijeron lo siguiente: encontramos más de 100 artículos catalogados y empaquetados. También encontraron látigos, esposas, 3 pistolas y fajos de cinta adhesiva por todas partes. Había sangre en las sábanas, en el suelo y en varias prendas de vestir de la casa. La policía también encontró 2 archivadores altos llenos de pornografía de bondage, películas, libros y revistas. La cómoda del dormitorio también estaba llena de pornografía, al igual que la mesita de noche y el estante superior del armario del dormitorio. Había películas de fetiches de esclavitud apiladas junto a fotos familiares. El sheriff declaró a los periodistas: no tengo ninguna duda de que la iba a matar. No tenía otra opción. Si nuestros hombres hubieran aparecido un día después, quién sabe qué habríamos encontrado. En todos mis años como agente del orden nunca había visto algo así. Y describió la escena como una casa de los horrores. El periodista preguntó si podía haber otras víctimas y el oficial respondió: en este momento no lo sabemos, no puedo decir ni sí ni no. Pero confirmó que la exmujer de Jeffrey estaba desaparecida, Marta. Después de 3 días siendo interrogado, Jeffrey lo admitió todo lo que le hizo a Lois. Dijo: me metí en un lío del que no sabía cómo salir. Aunque aun habiéndolo admitido, se declaró inocente de los cargos de secuestro agravado y 2 cargos de agresión sexual agravada. El juicio comenzó el 14 de febrero de 2012. Jeffrey fue declarado competente para ser juzgado. Montgomery y su compañero subieron al estrado junto a otros investigadores. El jurado escuchó cintas que reprodujeron donde se escucha a Lois pedir ayuda y escapando de la casa. Lois también subió al estrado a dar su testimonio y describió los hechos con horribles detalles. El juez, llamado Loftin, mencionó la presunta participación de Jeffrey en la desaparición de su exmujer Marta y testificó la amiga de Rita a la que violó 2 días antes de la boda. También testificaron las hijas de Rita, quienes describieron que fueron abusadas sexualmente por él y cómo les había afectado gravemente. Un detective testificó que creía que Jeffrey quería hacer realidad una de sus fantasías que implicaba mantener a una mujer prisionera bajo su control absoluto. Lois volvió a testificar más tarde para hablar del dolor que seguía padeciendo más de un año después. Por los maltratos sufridos a manos de Jeffrey, se fracturó el hombro y se le dañaron los ligamentos de los dedos. Ya habló también sobre sus 3 gatos que murieron en el incendio de su casa.
Bluey, Blackie y el gatito de Bluey, que todavía no tenía nombre. Lois siempre había creído que si permanecía virgen durante toda la vida recibiría una recompensa en el cielo, y seguidamente dijo: él me quitó eso. Jeffrey fue condenado a 3 cadenas perpetuas. En el momento que Jeffrey pueda optar a la libertad condicional tendrá 119 años, así que probablemente nunca podrá salir. Tras la sentencia, Lois dijo: me siento muy aliviada porque esa era una de mis preocupaciones, que me persiguiera e intentara matarme si alguna vez salía. Lois declaró a la prensa que quería que su historia se conociera, que quería que la gente supiera que su fe en Dios la ayudó a superar los peores momentos. Dijo: fue solo Dios respondiendo a mis oraciones, me ayudó a superarlo. Estuvo secuestrada en casa de Jeffrey durante 12 días y al escapar de ahí a Lois no le quedaba nada. Su casa de toda la vida desapareció. La casa en la que creció con su familia, su vieja máquina de escribir, su piano, todas las partituras de su madre, estanterías de álbumes de fotos y sobre todo sus gatos. Después de eso, Lois comenzó a ir a terapia semanalmente. Dijo: no quiero perderme el cielo por culpa de ese hombre. Siempre se preguntó por qué la eligió a ella. Le respondieron que porque Jeffrey sabía que podía estar desaparecida durante días sin que nadie se diera cuenta, ya que era la víctima perfecta. No tenía vecinos, no tenía familiares que fueran a visitarla, no tenía amigos. Se preguntó si él no hubiera incendiado su casa, ¿alguien habría comenzado una búsqueda? ¿Alguien se habría dado cuenta de que ella estaba desaparecida? Muchas cosas podrían haber salido diferentes si no hubiera quemado la casa. Lois pudo volver a reconstruir su vida poco a poco. Su iglesia recaudó bastante dinero para comprarle una pequeña casa rodante y también le regalaron un piano nuevo. Un vecino le instaló una fosa séptica y todavía no tiene coche, pero sus amigos la llevan a todos lados. Y ya tiene teléfono. Dijo lo siguiente: antes del secuestro casi no hablaba con nadie, ahora tengo que adaptarme a la vida social. Ahora charlo con mis vecinos casi a diario y siempre hay gente que pasa a verme, traerme comida y regalos. Los feligreses le pidieron que cantara frente a la iglesia y ella nunca lo había considerado, pero ahora lo está considerando. Le gusta la sensación de hacer feliz a tanta gente. Todavía disfruta de la tranquilidad, de la naturaleza, pero también disfruta pasando tiempo con sus nuevos amigos. Dijo: antes de esto nunca supe cuánto me gustaba la gente. En 2013 Jeffrey apeló. El Tribunal de Apelaciones confirmó sus sentencias, pero procedió a dictarlas todas concurrentes en lugar de consecutivas. Los fiscales coincidieron en su escrito ante el tribunal en que la orden del juez de primera instancia de acumular las sentencias no se ajustaba a la ley. Dijeron: estará en prisión hasta que muera. Jeffrey tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, diabetes e insuficiencia renal. Continuaron investigando el caso de Amelia Smith, la mujer que desapareció después de que su casa fuera incendiada. Nunca se ha encontrado evidencia que vincule a Jeffrey con la desaparición de Amelia o de Marta Martínez, pero se espera que en algún momento se sepa la verdad. Años después, cuando la policía le preguntó a Jeffrey si había hecho algo que pudiera haber provocado la muerte de Marta Martínez, él respondió: no intencionalmente. Jeffrey no ha hecho más declaraciones sobre ninguna de las 2 mujeres desaparecidas, pero para mí está bastante claro que fue él. Esto es todo sobre el caso de hoy. Jeffrey me parece una de las peores personas que hemos traído a este canal, sinceramente. Estaba completamente enfermo y ya lo demostró en la adolescencia cuando se colaba en las casas de los vecinos para robar ropa interior sucia. No olvidéis dejar en comentarios qué opináis sobre este caso, si pensáis que él tuvo algo que ver con la muerte de su exmujer Marta Martínez, que creo que está bastante claro que sí, y de Amelia Smith, que aunque no sabemos qué relación había entre ellos, tiene bastante pinta de que con ella hizo lo mismo que hizo con Lois, pero Amelia no tuvo la fortuna de poder escapar. Si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!